¿Qué tal, mis amados hermanos? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estamos aquí una vez más para compartir con ustedes las bendiciones de nuestro Dios, sabiendo que cada día las misericordias del Señor son buenas. Bienvenidos todos y esperamos que los ánimos estén levantados, que su corazón esté en paz, tranquilo, sabiendo que en medio de todas estas circunstancias que estamos pasando, el Señor se está glorificando. Como le he venido diciendo, han habido testimonios bonitos, ¿verdad?, que no hemos podido contar o que no sabemos lo que Dios está haciendo. Como hay momentos difíciles, yo sé que también han habido momentos muy difíciles, circunstancias precarias, pero hay también testimonios donde Dios se ha derramado, donde Dios se ha glorificado de una manera sobrenatural. Y yo sé que Dios está haciendo cosas grandes en medio de nosotros, porque, hermanos, una vez más, el Señor está con nosotros. Así que yo le voy a pedir que se una a nosotros, ¿verdad?, siempre en ese clamor, en esa oración que tenemos que tener para nuestros hermanos que necesitan que estemos clamando, que estemos orando. Sean bienvenidos todos mis hermanos, los que se están conectando en esta noche. Quiero verlos dónde están, pero sin lentes no miro. Entonces ahora sí ya los veo a todos ahí, ve. Gloria a Dios, qué bueno que se están conectando, qué bueno que usted está en su casita, ¿verdad? Ya algunos hermanos ya llegaron de trabajar, que Dios los guarde siempre, ya tal vez ya cenaron o están cenando, no sé qué es lo que usted está haciendo ahorita, pero sea bienvenido a sintonizarnos. Pero como siempre, mis hermanos, tenemos necesidades por las cuales seguimos orando, y pues yo estoy apuntando todas esas necesidades y estoy tratando, ¿verdad?, de dar un reporte de cómo va la situación con ciertos hermanos, ¿verdad?, que estamos orando por ellos. Y pues seguimos orando por nuestro hermano Andrés Puebla, ¿verdad? Le voy a pedir a David que si nos puede se puede comunicar con nosotros, de dejárnoslo saber a través de ahí donde usted está escribiendo ahorita, de su comentario, cómo siguió a su tío Andrés Puebla. Queremos seguir orando por él, queremos saber cómo está. También seguimos orando por nuestra hermana Carmen Arismendi, que yo creo que ella va también poco a poco saliendo de todo esto. Se nos complicó un poquito la vida de nuestro hermano Eddie, que es hermano de nuestra hermana Gloria Montúfar. La última noticia que tuve fue que lo habían llevado de emergencia al hospital, ¿verdad? Y pues no sabemos ahorita cómo sigue. Pero tenemos buenas noticias referente a nuestro hermano Felipe Uriostegui, que es hermano de nuestro hermano José Uriostegui. Gracias a Dios, él entró bastante delicado también. Los doctores pues estaban luchando con la vida de él, y gracias a Dios el hermano José me llamó el día de hoy y me ha estado llamando que la mejoría de él ha estado caminando. Entonces damos gracias a Dios por eso, ¿verdad?, porque sabemos que Dios tiene misericordia, y pues son vidas a las cuales se le está predicando el evangelio, ¿verdad?, que conozcan del Señor. Yo sé que el hermano José lo está haciendo, y Dios permita que este varón llegue a los pies de Cristo, ¿verdad?, y se pueda conocer la salvación que hay en el Señor. Tenemos también a Rosy Colón, que es hermana de nuestra hermana Julio Monzón, aunque yo creo que ella, no sé si hoy salía del hospital o el domingo, pero que también ya estaba bastante bien. Sí, seguimos orando por el doctor Julio y su esposa, que nuestra hermana Vicky Soto nos pidió también oración por ellos. Seguimos orando por esta pareja, hermano, para que Dios extienda su mano de poder, ¿verdad?, y sanidad sobre ellos. También queremos orar por Risa Salgado, que es hermana de nuestro hermano Pedro Salgado, hermano que pues siempre nos está sintonizando. Nuestro hermano Pedro, ahí está, ella está en México, pero nos pide oración. También la hermana Carmen Díaz el día de ayer nos pidió oración por el hermano Ramón, que tiene gripe. Ahora, lo que yo quiero preguntar es qué Ramón es, si es el Ramón Peralta de nuestra congregación, o si es otro Ramón que ella conoce, porque solo me puso que pedía oración por Ramón, que tiene gripe. Entonces, por favor, si la hermana Carmen nos está viendo, nos puede decir cuál Ramón es, ¿verdad? Si es el Ramón que nosotros conocemos, nuestro hermano Ramón Peralta, o es otro Ramón, por favor. También me llamó el hermano Carlos Villegas para que pudiéramos orar por un amigo muy querido de él que
está bastante delicado también con el coronavirus en el hospital. Él se llama Victorino Trujillo. Vamos a estar orando también por él, que el Señor se glorifique en su vida. También me decía Carlitos que oráramos por la familia Ávila porque perdieron a un ser querido y necesitan fortaleza, ¿verdad?, en estos momentos difíciles. Y también vamos a estar orando por Miguel Súa, que es tío de Liz Súa y Rodrigo Bello, que ellos también son hermanos de la congregación. Vamos a estar orando también para que el Señor haga una obra en ellos. Y el día de hoy pues nos llegó esta noticia de que nuestra hermana Jackie pues está también está infectada con el virus, y pues hoy en la mañana la llevaron de emergencia al hospital, y gracias a Dios pues ya salió, le dieron su medicina, la mandaron a cuarentena para que se cuide y se recupere, ¿verdad?, de esta enfermedad. Entonces tenemos que orar por nuestra hermana Jackie y por todos los hermanos que yo le acabo de mencionar. Pero quisiera decirles algo antes de empezar en oración, como un recordatorio una vez más. Esta pandemia la estamos viviendo, es real, hermanos, es real, no podemos negarla. Por lo tanto, tenemos que tomar las consideraciones, ¿verdad?, de cuidarnos como número uno, de cuidar nuestra propia vida y de cuidar a los demás. Y yo les pido, por favor, que no estemos visitando a nadie. Por favor, se los ruego, no visitemos a nadie, porque así es como vienen los contagios. O nos contagian o contagiamos. Quedémonos en casa, hablémonos por teléfono. Si les queremos llevar algo de alimento, claro, comuníquese con la persona, déjele su comidita en la puerta y usted se puede retirar, pero no reuniones. Ya no podemos hacer eso por este tiempo en que estamos en cuarentena, porque así es, hermano, que se riega el virus, entonces nunca va a parar. Por favor, les pido que usted no haga ninguna visita y que nadie lo llegue a visitar. Yo sé que es difícil, yo lo estoy viviendo también, mis hermanos. Yo también estoy viviendo esto y me duele no poder ver a mis nietos, a mis hijos, o si tenemos la oportunidad de vernos es a distancia nada más, pero no podemos abrazarnos, ni compartir, ni que vengan, ni yo a estar en su casa. Hagamos, por favor, esto, hagamos conciencia para que el virus no se riegue más. Si usted tiene que salir porque va a comprar alimentos, porque es necesario, bueno, tiene que salir, pero recuérdese llevarse siempre su mascarilla o tapabocas, ¿verdad?, como le llaman, y sobre todo pues bien protegido, y como decía mi mamá, chanín, ¿verdad?, al mandado y no al retoso. Entonces, a hacerlo rapidito, vaya usted a donde tiene que ir y rapidita la compra, y entre menos usted esté afuera es mucho que mejor. Y muchas veces por esas carreras se nos olvidan cosas, porque nos ha pasado con mi esposa. Entonces lo que hacemos es que lo vamos a apuntar lo que necesitamos en un papelito, para que cuando estemos ahí rápido sepamos que vamos a comprar y lo traigamos a casa. Es algo que nos va a ayudar, porque si no vamos a estar ahí pensando ¿qué más necesito? Entonces nos quedamos más tiempo en ese lugar. Aunque yo he visto que todo está un poquito mejor, hay distancia y todo, pero aún así, por favor, si usted no tiene que salir a hacer absolutamente nada, no salga y no vaya a visitar a nadie, que nadie lo visite hasta que esto pase. Ayudémonos, por favor, mis amados hermanos, se los ruego con todo el corazón. Y pues bueno, tenemos, como ya le dije, todas estas peticiones de oración por las cuales tenemos que estar pidiéndole a Dios, y aparte de ellas también hay otras necesidades, no solamente de esta pandemia que tenemos, sino que hay enfermedades crónicas que ya pues han atacado nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay personas que están luchando también con otra clase de enfermedad, o con otro problema, con otra circunstancia, porque como me decía mi esposa, el pecado ahí está siempre, ¿verdad? El enemigo ahí está, ellos no se han ido, ahí están siempre estorbando, tratando de quitarnos la bendición, la paz, ¿verdad? Pero nosotros estamos confiando en nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, hoy nos vamos a unir para orar por todas estas personas, y orar también pues como lo hemos hecho siempre, por los presidentes, por los gobernantes, para que el Señor los guíe y tomar las decisiones correctas que necesitan, ¿verdad? Y nosotros pues acatarlas también y vivir en paz, porque eso es lo que el Señor quiere, y que en medio de lo que estamos viviendo nosotros podamos salir aprobados
y ser unas nuevas personas en lo que concierne a nuestra vida espiritual, como hablábamos el día de ayer, de comenzar a crecer, a ser maduros espirituales. Es un proceso, lleva tiempo, pero no nos quedemos, hermanos, inmaduros, no nos quedemos, hermanos, como niños espirituales, no, que crezcamos, desarrollémonos en el Señor, busquemos al Señor, y el Señor, conforme usted se vaya buscando al Señor, su vida va a ir desarrollándose de una manera saludable en lo que es espiritualmente. Entonces, cualquier otra necesidad que usted tenga, recuérdese, por favor, ahí están los líderes, me puede llamar con mucho gusto, yo le puedo ayudar. También ya hemos formado buenos equipos donde los hermanos están ayudando a los hermanos que necesitan, ¿verdad? Tal vez apoyo, oración, alimentos, que lo lleven a algún lugar, hermano, o que le vayan a comprar algo, perdón, lo van a hacer con mucho gusto. Así que estamos contentos por ese equipo que se está levantando de una manera muy especial y muy bonita. Gracias a ustedes, hermano, que están ahí sintonizándonos también, porque para nosotros es un privilegio el llevar la palabra de Dios y una responsabilidad al mismo tiempo de poderla compartir, lo que el Señor quiere. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor por todas estas peticiones. Y si usted tiene alguna necesidad ahí, pues también inclúyala, por favor. Incluya esa necesidad que usted tiene, por favor, que yo sé que Dios nos escucha. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este día más de vida que nos has permitido estar en la tierra. Gracias, Señor, por la esperanza de vida que tenemos en Cristo. Gracias por la salvación que hemos recibido gratuitamente a través, Señor, de la gracia que nos has dado a través de lo que el sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, hoy venimos delante de tu presencia a rogarte por todas las necesidades que hoy, Señor, ya te hemos presentado. Pero Padre Santo, rogamos por esas vidas que están en esos momentos difíciles, Señor, que van a pasar el coronavirus, o el que están en alguna de las etapas. Yo te ruego, Dios mío, que estés con ellos, que los fortalezcas, que los ayudes. Sabemos, Padre Santo, que estamos en tus manos y oramos, Padre, para que tu voluntad y tu gracia, tu obra sanadora venga, Señor, sobre esos cuerpos. Gracias por los que ya están saliendo de esto, Señor. Pero ahora, Señor, unos más están entrando. Yo te ruego que estés con ellos, Padre, que su fe no falte, que te busquen de todo corazón, Señor, Padre, porque tú les vas a ayudar a salir de todo esto. Tu mano de poder esté ahí con ellos, Padre Santo. Oramos, Dios mío, por cada necesidad, aparte del coronavirus, cualquier otra necesidad que tu pueblo pueda estar teniendo, sea algo, Señor, personal, sea algo como familia. Por favor, oramos para que tú estés, Señor, encargado de todo esto, Señor, que tú tomes el control, porque muchas veces nosotros nos descontrolamos, Señor. Y yo te ruego, Padre Santo, que traigas paz a los hogares, que traigas, Señor, tu presencia, Señor, que tu pueblo esté anhelando tu presencia y la paz tuya en los corazones. Reine tu paz en nosotros, Padre, en medio de todo lo que estamos pasando. Señor, también quiero pedirte por los presidentes, por los gobernantes, por los alcaldes, Señor, por los que están tomando decisiones decisivas contra esta enfermedad y cómo poder ayudar al mundo, Señor, a las personas a cuidarse, ayudar a aquellos que están en los hospitales. Ayúdales, Padre, rodéalos de personas que les ayuden con sabiduría, con buenos consejos, Señor. Por favor, te lo suplico, con buenas estrategias, Señor, que ellos, Padre Santo, estén totalmente confiando en ti, en tus manos, por favor, porque tú los pusiste, Señor, y yo sé que tú los vas a guiar, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Padre, fortalece a aquellas personas que han perdido un ser querido. Fortalece sus vidas, por favor, Padre, aquellos que han perdido a una persona amada, Señor. No hay palabras para, Señor, darles el consuelo que necesitan, pero tú, Señor, tú Dios, tu Espíritu Santo, sí puedes dar el consuelo. Tú puedes fortalecerlos ahí, tú puedes llegar a ministrar a sus vidas la paz tuya, tu amor, Señor, que está con ellos, que los amas. Por favor, Señor, fortalece a todas esas personas, por favor. Te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ruego, Dios mío, por cada
uno de mis hermanos de la congregación. Ruego por sus vidas, ruego por mis hermanos que están trabajando. Te quiero dar gracias por el trabajo que tienen, Señor, porque, Señor, tú estás supliendo su trabajo, no les han quitado su trabajo. Gracias, Señor, pero te ruego que los guardes del maligno, que los protejas del mal, que los cubras de toda contaminación, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda su entrada y su salida en el nombre poderoso de Jesús, como dice tu palabra. Y te pido que también ellos, Señor, usen el sentido común, usen la sabiduría para cuidarse, para protegerse, para no exponerse también al peligro. Por favor, Padre Santo, guarda esas compañías donde mis hermanos trabajan, en los lugares donde ellos tienen que estar. Guárdalos, Señor, donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vayan. Tu presencia, tu mano de misericordia, Señor, tu cuidado esté sobre de ellos, en el nombre de Jesús. Como también te pido, Señor, ahí en los que nos quedamos en casa, que ahí nos quedemos buscando tu presencia, clamando, llorando, Señor, por nuestros hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, confiando en ti, Padre. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a las hermanas que se quedan con sus hijos, para que, Señor, los estén educando con tu palabra, Señor, que no solamente les estén cuidando, sino educándoles en tu palabra, enseñándoles, Señor, el temor al Señor. ¿Quién eres tú? Ahí dale los medios, por favor, para que ellas la puedan hacer, Señor. Por favor, Señor, pedimos tu gracia y tu misericordia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Padre, te pido por la palabra que hoy vamos a traer, que sea una palabra, Señor, que edifique, que bendiga, que corrija, Señor, que nos edifique nuestras vidas y que la tomemos, Señor, la practiquemos en nuestras vidas. Por favor, Señor, que confiemos cada día más en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues agradecemos, ¿verdad?, todo lo que Koinonia está haciendo el día de hoy, ¿verdad? Glorificando su santo nombre con los niños, mis hermanas, allá, hermano, llevando esa enseñanza, esa palabra. Hoy creo que le tocó a Koinonia la hermana, ¿quién le tocaría hoy? Hoy sí, me perdí con eso, creo que fue ¿quién fue? A Yadira, me está diciendo mi esposa, fue a Yadira. Yadi, perdona, Dios te bendiga. Yo sé que los está usando grandemente el Señor. Es un trabajo arduo, prepararse, ¿verdad? Buscar la lección, enseñarle a los niños. No es lo mismo, mis amados hermanos, enseñarle a adultos que enseñarle a niños, ¿verdad? Hay que tener bastante creatividad, agilidad, ¿qué más le diré? Físicamente, porque veo que las hermanas están ahí también danzando, ¿verdad? Y se cansan. Y sobre todo, pues, el llevar la palabra, transmitirle la palabra. Gracias a todos, gracias a la familia Callejas, que también ellos estuvieron con lo que es la alabanza y la adoración. Gracias siempre a todos los que están colaborando con cada una de estas cosas. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y quiero que siempre tenga su Biblia ahí preparada. Y voy a comenzar con Filipenses capítulo 4. Les mandamos cordiales saludos de parte mía y de mi esposa, ¿verdad? Les mandamos saludos, mis hermanos, abrazos también. Qué hermoso es poder, hermano, abrazar a alguien. Ahora sí realmente uno sabe lo que es un abrazo, sentir ese abrazo, ¿verdad? Ese cariño, realmente cómo hace falta. Pero bueno, ahí les mandamos muchos abrazos a ustedes de parte de nosotros. Y el día de hoy, pues, quiero compartirles acerca de las personas que muchas veces están extra preocupadas por lo que está pasando, ¿verdad? Necesitan palabra, un aliento. Pueden existir muchos temores, muchos miedos, muchos porqués y inseguridades y muchas cosas que pueden pasar porque somos seres humanos, hermano. Nos puede pasar a todos, pero siempre nuestro Dios nos dejó la palabra para que o eventos que Él vivió o cosas que hombres vivieron para que nosotros aprendamos cómo poder salir adelante. Pero como vamos a salir adelante de esto es confiando en Dios y sabiendo que Él está con nosotros. Entonces tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios cómo podemos salir de las necesidades tomados de la mano de Dios. Entonces Filipenses capítulo 4 y verso 6 dice así:
por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Muy bien, usted sabe que la Biblia se dejó escrita definitivamente para que nosotros pudiéramos entender los problemas que muchas personas pasaron. Se quedó escrito para nuestra bendición y edificación, y para que nosotros pudiéramos ver cómo las personas hicieron para salir en medio de esas luchas y pruebas que tuvieron. Y claro, también es un alimento a nuestra vida. Pero entonces ahora aquí el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, porque como todos seres humanos, los filipenses se encontraron en un momento de su vida donde sentían un afán por algo. Y por eso les escribe, les dice, por nada estéis afanosos. Y cuando uno está en circunstancias difíciles, hermano, precarias, cuando uno está en dificultades y en problemas que uno no les mira la solución, muchas veces puede venir un afán a algo. O cuando uno desea algo, ¿verdad? Que luego lo voy a estar explicando lo que es afán. Cuando uno desea algo, se mete a buscarlo con afán y descuida otras cosas. Entonces les dice el apóstol Pablo a los filipenses, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Parece que tenían diversos problemas como los tenemos nosotros, diversas dificultades, y probablemente ellos no miraban la solución, y entonces se comenzaron a afanar, ¿verdad? De qué podían hacer, las aflicciones, ¿verdad? El afán comenzaron a preocuparse, y el apóstol Pablo les llega a decir, miren, cálmense, tranquilícense, por favor. Ustedes lo que tienen que hacer es, mediante oración y súplica, con acción de gracias, désenlas al Señor, déjenles saber sus peticiones al Señor, y Dios obrará. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer ahora, porque sí, hermano, le repito, pueden haber muchas personas, incluso muchos cristianos, que están atribulados con lo que está pasando. No saben, están muy inquietos, ¿verdad? De lo que está pasando, pues nunca habíamos visto algo así. Entonces es algo nuevo que inquieta mucho los corazones. Y el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Eso es exactamente lo que necesitamos, la paz de Dios, porque esa paz sobrepasa cualquier entendimiento, sobrepasa cosas que nosotros no entendemos. Esa paz viene, y cuando nos la da el Señor, nos calma, porque está sobre todo entendimiento. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces es importante que nosotros estemos en oración, que ya lo hemos dicho muchas veces, que todos se lo pongamos delante de Dios y le pidamos la paz de Dios, su paz, para que todo pensamiento que venga negativo, para que todo problema, circunstancia, afán, fatiga, cansancio, desánimo, todo aquello que no entendemos por qué está sucediendo, la paz de Cristo venga y nos ayude a entender, o al menos estar tranquilos que estamos cuidados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, afán. El afán es un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Entonces, muchas veces podemos estar afanados por algo que queremos hacer, pero también afán es empeño o interés que se pone en una cosa. Entonces, antes de que entrara esta pandemia, como una pregunta, ¿cuál era nuestro afán? ¿Cuál era el deseo intenso que teníamos de hacer algo? ¿Cuál era el interés que teníamos por hacer una cosa? Ese es afán. Cuando usted no duerme porque al otro día usted está pensando, voy a hacer esto. Entonces ese es un afán de querer hacer algo, ¿verdad? Es un afán intenso que lo mueve a usted a hacer algo, o que lo pone a usted, digamos, a hacer, se enfoca solamente en esa cosa. Cuando usted está nada más haciendo solo una cosa, usted está en un afán de hacerlo. Entonces yo me comencé a preguntar, antes de estar en esta pandemia, nosotros, ¿cuál era el afán que teníamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué era el interés que teníamos? Ahora, ese afán probablemente ha cambiado.
Ahora estamos tal vez en otras cosas. Por ejemplo, dice Mateo capítulo 6 y verso 25, y creo que es donde ahorita muchas personas están con este afán que vamos a hablar el día de hoy, con esta, ¿cómo le puedo decir? Necesidad, ¿verdad? O con estas inquietudes que hay en sus corazones. Dice Mateo 6, 25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mire qué lindo el Señor. Porque aquí los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando hablo de discípulos no me estoy refiriendo a los 12, sino que a todos los seguidores del Señor eran sus discípulos o los que lo seguían. Estaban con una desesperación, con un afán de saber el futuro, qué iba a pasar con ellos. Se estaban preocupando mucho por la vida, por el que iban a comer, por el que con qué se iban a vestir, si iban a tener techo, o sea, los afanes de la vida. Y el Señor les comienza a decir que se tranquilicen, porque si Él le da de comer a las aves, ¿cuánto más no les va a ayudar a ellos? Porque dice, ustedes son de mucho más valor que ellas. Entonces, hermano, yo he estado viendo ardillitas aquí por donde yo vivo, pajaritos, y ¿sabe qué? Ellos buscan su comida y la encuentran, porque Dios se las da, Dios les provee. Yo salí un día a ver ahí y vi una ardita y dije, ¿qué está comiendo esta ardita? Y cuando de repente vi, estaba agachadita comiendo, algo encontró, algo el Señor le dio. Y igualmente los pajaritos bajan aquí atrás y están en la grama, y yo digo, ¿qué irán a encontrar ahí? Y están picando y picando y de repente están comiendo. Dios les está proveyendo, porque Dios no se olvida de los pájaros. Entonces mucho menos, dice el Señor, me voy a olvidar de ustedes. Pero como le digo, somos seres humanos y hay mucha gente que no ha entendido todavía el confiar en Dios. Entonces están afanados, están desesperados por la circunstancia que estamos pasando. Entonces dice el verso 27, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, oiga, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la preocupación ahorita de muchos es trabajo, alimento, techo, con qué voy a pagar. Y es normal, hermanos, es normal. Yo no quiero que usted me malentienda de que yo no estoy preocupado por eso, no me interesa. No, mi hermano, claro que sí. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos que confiar y saber que Dios nos va a proveer. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un Dios tan grande y poderoso y que nos deje sin alimento? ¿Qué Dios sería ese el que no nos va a proveer lo que necesitamos? Aquí está en la Escritura, y su palabra es verdad y no falla. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? Y lo hemos dicho, pero cuando lo hemos dicho, tal vez lo hemos dicho ahí sí que valga la redundancia, por un dicho de decirlo, pero no porque realmente lo creamos. Entonces, cuando estamos en los momentos donde tal vez no tenemos alimentos, no tenemos para pagar acá, es ahí donde tenemos que ir a esta escritura y decir, si el Señor está cuidando a los pajaritos y a los lirios del campo, a las flores, Él también me va a proveer a mí. Entonces, el afán que tenía, aquella preocupación, tiene que menguar. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios es fiel.
Entonces, la preocupación que yo tengo es que mucha gente se desesperan en estos momentos y pueden cometer, como le digo, errores, ¿verdad? Pueden tomar decisiones equivocadas y eso es lo que no queremos, sino que queremos que nuestros hermanos estén confiando totalmente en Dios. Entonces vamos a entrar a esta historia, porque esto era solamente para dar una introducción, pero la verdadera prédica viene ahora. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo. Qué curioso es, hermano, que la noche, tenemos el día y la noche, ¿verdad? Y parece ser que en la noche es donde hay más movimiento de espíritus malos. Es donde muchas veces suceden cosas cuando la gente a veces si tiene un catarrito, ¿verdad? Se le agranda, no sé qué pasa en la noche, que algo sucede. Entonces podemos decir que muchas veces, hablando espiritualmente, estamos como en una oscuridad en la noche y muchas veces estamos esperando el que amanezca, ¿verdad? Y yo a veces he estado bastante enfermo y a veces yo quiero que amanezca porque yo sé que al amanecer, no sé, como que digo, ya va a haber otro aire, voy a poder levantarme y esto y lo otro, ¿verdad? No sé, algo sucede. Yo creo que también a usted le ha pasado y al otro día, en la noche, en la mañana, ya uno ya cambia, ¿verdad? Es otro sentir. Entonces, ahorita esta pandemia que estamos viviendo es como que estuviéramos en oscuridad, de noche, pero siempre tenemos la luz de Cristo. Eso sí, quiero dejarles saber que aunque estemos de noche ahorita, aunque las tinieblas se estén moviendo, tenemos la luz de Cristo que nos ilumina, que nos guarda. Así como guardó a Israel la columna de fuego, Faraón venía con todo y la columna se ponía en medio de Faraón y en medio del ejército de Faraón y en medio del pueblo de Israel. Esa columna para ellos era oscuridad y para el pueblo de Israel era luz, y el pueblo así avanzaba, lo cual dice la Biblia que nunca se pudo acercar el ejército de Faraón al pueblo de Israel. Y así estamos nosotros, hermano. En medio de todo esto hay luz de parte del Señor. Hay salida. Hemos tenido de todo. No podemos quejarnos. Le digo, como le dije al principio, hay testimonios donde los hermanos de repente salen y ven, ahí está su comidita, su canasta, y oh, gloria a Dios, alguien le llamó, ahí le dejé algo. Y en el momento tal vez cuando usted más lo necesitaba, ahí llegó el alimento. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Entonces le vengo a dar un mensaje de aliento, de esperanza y de confianza en Dios. Pero entremos al tema, porque en la oscuridad de la noche sucedió lo que vamos a leer el día de hoy. Mateo capítulo 14. Acompáñenme todos, por favor, a Mateo capítulo 14, verso 22 al 27. Vamos a estar leyendo esta historia muy conocida, pero le vamos a enfocar desde otro punto de vista. Entonces, Mateo 14, 22, la vamos a enfocar al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Dice la palabra del Señor en Mateo 14, 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca, hablando de Jesús. Jesús había acabado de hacer el milagro de la multiplicación de panes, de casi 5,000 personas que estaban ahí. Hermano, multiplicó los panes, todos comieron, y entonces Jesús descansa, se va a descansar porque ya era bastante tarde, y le dice a sus discípulos, por eso dice el verso 22, después que hizo todo eso, le dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. O sea que Jesús se quedó con la multitud despidiéndola, tal vez haciendo las últimas oraciones por las personas, bendiciéndolos, ¿verdad? Y los discípulos, él les dijo, váyanse, adelántense, se subieron en la barca y comenzaron a introducirse dentro del lago, y Jesús despidió a la gente, y dice el verso 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Vemos otra vez la necesidad de orar que Jesús nos enseña. Él, siendo el Hijo de Dios, iba a orar con su Padre. Y dice que subió al monte a solas, solo se fue a orar. Y al anochecer estaba ahí. Ya era de noche, imagínense. Entonces, dice el verso 24, pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra,
y era azotada por olas, porque el viento era contrario. Contrario significa opuesto. Contrario también es enemigo. Algo que se opone a que uno ya no vaya hacia el frente con libertad. Es algo que se está oponiendo, ¿verdad? Es una fuerza que se opone, y en este momento ellos iban hacia el otro lado donde Jesús les decía, pero los vientos no los dejaban avanzar porque los vientos estaban contrarios y como dice, las olas estaban bastante fuertes. Miren lo que dice entonces. Dice acá, verso 24, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, imagínense, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, cuarta vigilia estamos hablando entre de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. O sea que fue en madrugada cuando todo esto pasó. Entonces imagínense a qué horas terminaría el Señor Jesús de ministrar a la gente, y después fue a orar de noche, y los discípulos todavía iban en el barco pues para el otro lado. Era de madrugada, iban bien cansados. Imagínese usted, hermano, a esas horas de la madrugada. Y Jesús dice, vino a ellos sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, ¿qué podemos ver en esta historia? Muchas cosas preciosas. Hermano, los discípulos de Jesús, estaban ellos remando en la barca, en medio, hermano, de un viento agitado, de un mar que estaba con las olas fuertes, luchando contra un gran viento. Estaban ellos que soplaba contrario a esto. Esto nos habla, hermanos, que nosotros como hijos de Dios vamos caminando hacia el Señor, pero hay momentos en que cuando vamos a cruzar o vamos a otro lado, se levantan olas, se levantan vientos, problemas, vicisitudes que nos detienen nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Problemas, circunstancias, esta pandemia nos detuvo a todos, algo, ¿verdad? Se vino en contra de nosotros y ahí estamos. Dice que de repente, en medio de la oscuridad del viento y las olas, dice que vieron algo que no sabían ellos qué era, y comenzaron a turbarse y decían, es un fantasma. Y como no sabían lo que era, hermanos, del miedo, dice la escritura, que se pusieron a gritar. Ahora imagínense, yo quiero que usted vea esa escena. Estos hombres, o al menos tal vez, tres por seguro eran marineros, conocían de pesca y sabían cómo remar, sabían cómo trabajar todo esto. Pero, hermanos, en ese momento dice que ellos vieron algo que venía caminando sobre el mar. Y dice que ellos comenzaron a no solamente ellos estaban ya como medio asustados, sino asustados de ver que las olas venían sobre de ellos, ver que los vientos, hermano, movían el barco, y ellos tratando, hermanos, de luchar en contra de eso. Ahí están ellos, y de repente ven algo que viene caminando y se turbaron, dice la palabra, se asustaron y tuvieron, hermano, tanto temor, ¿verdad? Que ellos dijeron, es un fantasma. Y, hermano, yo no sé que en aquellos tiempos que era un fantasma, ¿verdad? Tal vez de esos tiempos ya existían los mitos o lo que haya sido, ¿verdad? Que era algo que se les iba a presentar feo ahí. Y como no sabían lo que era, entonces, hermano, se pusieron a gritar. Ya imagino. Y fíjese que yo me imagino esto como nosotros. Porque, repito, estamos nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra barca, en el Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando se levantan esos vientos y esas tempestades, ¿verdad? Que son problemas, vicisitudes, pobreza, tanta necesidad que tenemos, ¿verdad? Entonces comenzamos a atemorizarnos y comenzamos, hermano, a entrar en miedo y en pánico y comenzamos a gritar. Imagínense,
No solo ya estamos con tantos problemas y todavía viene otra cosa sobre. Yo entiendo a los discípulos que tuvieron tanto miedo que comenzaron a gritar. Porque fíjese que la palabra turbar, porque dice que se turbaron. Y la palabra turbar es alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Hermanos, cuando ellos vieron, ¿verdad?, todo lo que estaba pasando en ese momento, las olas por acá y esa sombra que venía caminando sobre el agua, que ellos no sabían quién era hasta este momento, se comenzaron a turbar de tal manera, hermano, que se quedaron sin qué hacer ni qué decir. Les entró pánico. Hermano, cuando alguien entra en pánico, cuando alguien no sabe cómo lidiar con algo que le está sucediendo, se le acaban las palabras, se le cierra el pensamiento, hermano, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar, hermano, nos quedamos en shock. Y así se quedaron los discípulos, no supieron qué hacer. Y yo estoy pensando que muchas personas están así con esta pandemia, con lo que está pasando, no saben qué hacer, no saben. Están muy asustados, están muy preocupados. Quiero decirle una vez más, el Señor está ahí con usted. No se preocupe. Pero lo que pasa es que como somos seres humanos, hermano, los pensamientos, y comenzamos a ver esto, que no hay salida, que cuánto tiempo va a durar, que no hay trabajo. Bueno, ya lo vamos a ver más ahí. Todo esto nos está pasando lo mismo que le sucedió a los discípulos. Y mire, hermanos, qué momentos tan difíciles les permitió Jesús vivir a sus discípulos. Ellos se sintieron solos, sin ayuda, sin poder hacer nada. Como muchas veces nos ha pasado a nosotros, que nos sentimos incapaces para resolver aquellas necesidades o circunstancias en las cuales estamos pasando. Eso a todos nos ha pasado, que nos sentimos incapaces, hermano, de poder resolver nuestros problemas y mucho menos los de los demás. Cuando estamos en momentos difíciles y el Señor, hermano, los metió a que pasaran todo eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios les permitió vivir aquella experiencia tan aterrante a sus discípulos? Y hoy preguntamos, ¿y por qué Dios nos está permitiendo a nosotros vivir esta experiencia de pandemia mortal? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos les tocó que vivir esos momentos tan difíciles en la vida, hermano? ¿Y por qué ahora a nosotros nos está tocando, verdad, vivir en esta experiencia tan horrible de esta pandemia mortal? Yo le aseguro que todo tiene ese propósito. Y quiero que miremos acá que los discípulos estaban tan asustados, hermano, pero ellos no sabían lo que estaba pasando. Miremos algo importante aquí de esta historia, que es Jesús el que les dice que suban a la barca y que fueran delante de Él. Si Jesús, hermanos, si Jesús nos manda a hacer algo, mire, no importa lo que a nuestro alrededor pueda estar pasando. Aunque a veces miremos que no hay solución, que no hay salida, aunque nuestra vida esté en peligro, si Jesús nos dice que tenemos que hacer algo, hermanos, tenemos que hacerlo. Entonces quiero que vea usted esta historia, que fue el Señor Jesús el que los envió y que les dijo, váyanse delante de mí. Ahora, quiero decirles algo muy importante también, y es que los discípulos estaban en la voluntad de Dios. Y nosotros en este tiempo, mis amados hermanos, también estamos en la voluntad de Dios en medio de esta pandemia. Ellos estaban en ese barco que se les movía, se les hacía para acá y para allá, y ellos estaban remando, y ellos probablemente decían, ya no vamos a salir de esta, pero ¿sabían qué? Estaban en la voluntad de Dios. Y nosotros, hermano, así nos está pasando ahorita, que a veces hay acá, que ahora este problema, que aquel se enfermó, que aquel el otro, y entonces, y que la familia, y que no hay dinero, y que los niños, entonces estamos como, y nuestra fe, mire, está ahí como, ahí sí que, hermano, dudando muchas veces, y entonces, pero ¿sabe qué? Dios nos metió ahí, Dios nos metió en este tiempo, estamos con vida, estamos en este tiempo, porque Dios
no lo permitió. Es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la voluntad de Dios que estemos en medio de esta pandemia. Ahora, Jesús nos ha puesto exactamente en el lugar donde nos encontramos ahora, porque fue el Señor. Nacimos en el tiempo correcto que Él quiso que naciéramos, y estamos en este tiempo donde Dios sabía que lo íbamos a pasar, y Dios nos metió acá porque Él está con nosotros. Mire, la tormenta viene porque los apóstoles estaban, repito, en la voluntad de Dios. Recordemos que fue, una vez más le repito, que fue Jesús quien los había mandado por delante. Ahora, la pregunta, ¿sabía Jesús que las olas iban a levantar? ¿Sabía Jesús que el viento iba a crecer, hermano? ¿Sabía Jesús todo eso? Por supuesto que lo sabía. Él los dirigió. Jesús dirigió a sus discípulos hacia esa tormenta, hacia esas olas fuertes, hacia ese viento. A propósito. Claro que Él los envió. Él los metió ahí, así como, mire, no se pregunte ¿por qué? Pregúntese, ¿para qué? ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? Jesús sabía desde que cuando les dijo, ok chicos, yo los voy a alcanzar. Súbanse, váyanse, tranquilos. Él se fue a orar para que el Señor los guardara, pero Él sabía que iba a venir unos vientos fuertes, ¿verdad? Unas olas fuertes, una sacudida que ellos iban a tener mucho temor. Él lo sabía, por eso los mandó. Mire cómo es el Señor, hermano. Entonces, hermano, si estamos en medio de esta pandemia donde estamos en la voluntad de Dios y Dios nos metió, entonces confiemos que Él nos va a ayudar. Amén. Esa es la fe. Esa es la confianza que tenemos de un Padre amoroso que está enseñándole algo a sus hijos. Si no, nunca vamos a madurar, como yo le dije el día de ayer. Nunca vamos a crecer, nunca vamos a saber qué clase de padre tenemos. Entonces, hermano, algo interesante para pensar es que los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta, o sea, dentro del barco, que de los vientos, ¿verdad? Donde estaban los discípulos estaban mejor pues en la barca, más seguros ahí en medio de esa tormenta, porque estaban dentro de la voluntad de Dios, que estando en la tierra firme con la muchedumbre fuera de la voluntad de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, si estuviéramos fuera de la voluntad de Dios, ahí sí asustes, hermano. Ahí sí. Pero si estamos en la voluntad de Dios, no hay que temer. Los discípulos estaban más seguros en medio de esa tormenta, porque estaban dentro de la voluntad de Dios. No importa si se está cayendo esto, no importa si te está lloviendo por donde te está lloviendo, no importa lo que pase si estás en la voluntad de Dios. Porque recuérdense que a los discípulos, tanto a Jesús, los perseguían, los querían matar, les querían hacer un montón de cosas. Entonces ellos estaban más seguros en el barco, ahí con todas las tormentas, que en la tierra, en tierra seca. Entonces me puse a pensar yo, Dios nos tiene aquí seguros, tranquilos. Nos tiene en casita, a otros los tienen en sus trabajos, pero estamos bien. En medio de todo esto, el Señor, hermano, nos está cuidando. Entonces los discípulos en esos momentos comenzaron a sentir las olas que golpeaban la barca y que los vientos, hermano, no los dejaban avanzar porque era contrario a ellos. Miren, eso pasa. Nosotros pensamos que los problemas que vienen, sí, a veces no nos dejan avanzar. Claro, es el enemigo que no quiere que tú crezcas, no quiere que tú pases del nivel de tu vida espiritual. Te manda un montón de obstáculos para que tú, hermano, no puedas ir más allá. Y eso es lo que estaba pasando acá. Los discípulos no podían avanzar porque los vientos eran contrarios a ellos. Hay muchas cosas que se van a levantar en contra de tu vida. A veces la familia, a veces, hermano, los amigos, no sé, algo para que tú no creas en el Señor. El mismo diablo se te va a presentar ahí para decirte que no creas, que no vas a llegar a hacer nada. Y él te pone oposición. Y estos hombres estaban así. Dijeron, de esta no vamos a salir. Ellos, hermano, estaban remando con todas sus fuerzas y se estaban
agotando. Y esto era lo que realmente, hermano, pasa con muchos cristianos, que están luchando, que están remando con sus fuerzas humanas en medio de esta pandemia en la que estamos viviendo, y ya están cansados y no saben qué hacer. Hay muchos cristianos, muchas personas ya están desesperadas, que ya no saben qué hacer, están tratando de salir con sus fuerzas, queriendo hacer. No, hermano, no es con sus fuerzas. Es cuando Dios diga, cuando Dios se manifieste, cuando Dios diga, hay que hacer, hay que salir. Mire, ahorita, ay Dios mío, muchos estados ya comenzaron, hermano, a desesperarse, y que hay que abrir esto, y que hay que abrir el otro. Y entonces ese es el afán que tienen. Pero no se dan cuenta que eso se puede empeorar. Si no están en la voluntad de Dios, va a ser más desastre. Es mejor estar guardaditos en la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad. Y ahorita estamos en medio de esta pandemia y estamos tal vez muchos cansados y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque tal vez estamos turbados, porque no estamos dependiendo del Señor. Miremos que los discípulos tenían toda su atención, y esto es importante. Los discípulos tenían toda su atención, toda su mirada, todo su corazón en las olas y los vientos, de cómo poder vencerlos y pasar ese horrendo momento. O sea, hermanos, cuando comenzaron las olas, ellos iban bien. Iban pensando, oh, qué bonito, el Señor nos mandó, Él ya no va a tardar, nos vamos a juntar allá, vamos a seguir ministrando la palabra, van a salir los enfermos y el Señor seguirá haciendo milagros, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, vamos a apoyarlo. Bueno, iban tranquilitos cuando comenzó los vientos y comenzó el barco a moverse, porque las olas, hermano, comenzaron a pegarles fuerte. Se olvidaron de lo que estaban pensando y se enfocaron en las olas, se enfocaron en el viento. Dijeron, ¿cómo nos salvamos? Démosle duro, muchachos, tenemos que ir al otro lado. Y remaban y no avanzaban, hermano, y para atrás, y seguían ellos, y seguían, y el barco ya casi, hermano, para allá. Lo estaban haciendo con sus fuerzas. Entonces el enemigo lo que hizo fue que quitaran la mirada de las cosas que ellos estaban en ese momento, y les entró a ellos toda la atención en la mirada, hermano. Les quitó la mirada de las cosas que ellos tenían que hacer. Entonces pusieron su atención en otras cosas. Su corazón fue desviado. Fue desviado hacia las olas, hacia los vientos. Los discípulos estaban en la tormenta porque habían obedecido a Cristo. Ahí estaban ellos, pero ellos no sabían. Es como, yo le aseguro que muchos cuando entramos a esto, Señor, ¿y por qué esto? Pero no sabíamos que el Señor había dicho, yo quiero que ustedes pasen esta pandemia. Mi pueblo la va a pasar, pero yo voy a estar ahí. Él permitió esto. Él está con nosotros. No tenemos que dudar ni un momento. Los discípulos estaban en la tormenta porque había obedecido a Dios de agarrar el barquito y cruzar el otro lado, pero ellos no sabían lo que iba a pasar. Muchos cristianos, ¿verdad?, creemos que cuando obedecemos a Dios, nada nos va a ir mal. Pero no es así, hermanos. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Este es el problema que tienen aquellos cristianos que no han hecho raíces, no tienen raíces profundas, no han edificado en el fundamento que es el Señor. Esto es lo que pasa con aquellos niños espirituales, hermano, que su fe no ha crecido, que no se han desarrollado, que creen que cuando Dios los manda a hacer algo, nada les va a ir mal. Pero no, el Señor les dijo, crucen del otro lado. Y hermano, les comenzó a ir mal. Entonces tenemos que aprender nosotros que cuando el Señor nos manda a hacer algo, cuando nosotros vamos en obediencia a Dios, ¿verdad?, haciendo la voluntad, no quiere decir que no nos vaya a ir mal. Muchas veces nos va a ir mal. También digo, no todas las veces nos va a ir mal. Hay momentos que hay que obedecer a Dios y nos va a ir muy bien. Pero también tenemos que entender que cuando Dios dice, crucen el mar, hay que cruzarlo sin saber qué va a pasar. Pero algo sí sé, que si Él lo dijo que pasáramos, es porque Él sabía lo que nos iba a acontecer y iba a estar con nosotros. Entonces, muchas personas están así como estaban los discípulos, atormentados por las circunstancias que estaban viviendo, por las olas y los vientos. Hermano, y todo esto es figura de quitarnos la mirada y el escuchar a Jesús. Porque cuando usted está en problemas, se olvida de orar.
Se olvida de buscar al Señor. Cuando vienen los vientos, póngale usted vientos y olas a lo que usted quiera, circunstancias que pasan en la vida difícil, nómbralos usted. Y cuando usted está en eso, se nos olvida buscar a Dios, se nos olvida orar. O sea, el enemigo nos quita el centro, que es Jesucristo, y nos pone a ver un montón de cosas, como les estaba sucediendo aquí a los discípulos, como ha pasado con muchos cristianos en esta pandemia. En vez de estar buscando a Dios, están tan atemorizados que no saben qué hacer, porque, hermano, no han puesto su confianza en el Señor. No han entendido que en medio de esta aflicción Dios va con nosotros. Pero mire, ya vamos a ir terminando. Mire lo que dice la palabra acá. Entonces Jesús, hermano, se comenzó a acercar a la barca, porque ellos estaban preocupados, hermano, por las olas y los vientos, y verdad, estaban todos ellos angustiados, abatidos ya, tal vez pensando si iban a morir. De repente vieron algo que venía caminando. Entonces ya su mirada se fue de las olas y se fue del viento. Su corazón se tornó hacia eso que venía caminando. Se olvidaron de estas cosas y comenzaron a ver quién venía ahí, qué era eso. Y como no lo sabían distinguir qué era, hermano, pensaron que era un fantasma. Y entonces les entró el miedo y comenzaron a gritar. ¿Qué gritarían esos usted? ¿Qué gritaría? Porque dice que gritaron. ¡Uy, un fantasma! ¡Escóndanse! O saber qué, hermano. Yo no estuve ahí. Pero imagínense, nos pasa a nosotros cuando en situaciones, hermanos, gritamos y no sabemos qué hacer. Y lo menos que hacemos es doblar nuestras rodillas e ir con el Señor. Porque hay una aflicción, hay un temor, hay algo que está diciendo que va a pasar. Y por eso leímos Mateo, ¿verdad? Donde dice, por nada estáis afanosos. Miren, si yo le doy de comer a los pajaritos, les voy a dar de comer a ustedes. Si no les va a hacer falta su ropa, no les va a hacer falta su techo. Yo cuido de ustedes. Y aunque estemos en esos momentos difíciles, hermano, Dios nos va a ayudar. Pero repito, somos seres humanos que se nos olvidan las cosas. Y entonces Jesús se comenzó a acercar a la barca y les dijo, mire qué hermoso, porque cuando, hermano, él sabía lo que ellos estaban pasando, pues. Y entonces se fue acercando y entonces ya la mirada de ellos cambió hacia ver a lo que estaba sucediendo, a lo que se venía acercando. Pero, hermano, tenían miedo, porque ahora su miedo ya no era las olas ni el viento, ahora su miedo era el fantasma. ¿Cuáles serán tus miedos? Hermano, pasas una cosa y de repente vienes otra y mira ahí, ¿verdad? Y te asustas. Así le pasó a estos pobres discípulos, hermano. Pero mire lo lindo, que cuando el Señor ya está cerca de ellos, les dice, hey, yo soy, no temáis. Oh, hermano. Mire, Jesús llegó de esa manera. O sea, llegó caminando. Se acercó de esa manera a ellos por 4 razones. Y vamos a verlas. Número 1. Una, para quitarles su atención y su corazón de las olas y vientos contrarios a ellos. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a atemorizarse de las olas y del viento, lo que estaba pasando. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos problemas, cuando estamos en circunstancias, y especialmente en este tiempo, hermano, donde, hermano, no queremos salir porque esto y lo otro acá, y que, repito, no hay trabajo, no hay esto, hermano, eso es una como agonía. Entonces el Señor llegó para presentarle, para quitar su atención de esas cosas. Número 2, para que vieran que Él no los había de dejar solos en medio de su tormenta. Él llegó ahí para decirles, miren, yo los envié, pero aquí estoy con ustedes, no los voy a dejar. Oh, qué hermoso. Primero llegó para decirles, mírenme a mí, no miren las olas, no miren el viento, mírenme a mí, aquí estoy. Y después les dice, yo no los voy a dejar solos. Número 3, que pudieran escuchar su voz en medio de las olas, vientos furiosos que les decía que tal vez los iban a destruir. Mire, hermano, qué lindo esto, porque cuando estamos en esas aflicciones, cuando estamos en esos momentos difíciles, ¿sabe qué? Dios nos está hablando.
Pero ¿sabe por qué no oímos la voz de Dios? Porque estamos viendo más las olas y los vientos. Estamos tan llenos de temor y de miedo que la voz del Señor ni le ponemos atención, porque los vientos están fuertes, el agua se está entrando, nuestro corazón palpita, estamos temerosos, ¿qué va a pasar? Y Dios hablándonos, aquí estoy, pero no oímos esa voz. Entonces, el Señor se manifestó a ellos para que pudieran ellos escuchar su voz en medio de las olas y vientos, porque hermano, recuérdense que cuando el Señor iba caminando, también estaba el viento y el mar estaba fuerte, y Él se acercaba y el mar y el viento estaban fuertes, pero Él comenzó a hablarles, y en eso ellos escuchan su voz y les dice: yo soy, no temáis. Por eso, hermano, en medio de todo esto que está pasando, es donde tenemos que oír a Dios para que nos dirija qué hacer. Por eso es que hay que buscarlo. Porque ahorita la gente habla de esto, habla de el virus, es lo que ahorita esas son las noticias, y estamos oyendo el virus, y el Señor dice: hey, búscame en oración. Ay, es que el virus, ay, es que está pasando, y que se murieron tantos. Y, hermano, mire, esa es la distracción del enemigo, y Dios diciéndote: búscame, te quiero hablar, quiero fortalecer tu espíritu, aquí estoy contigo. Ay, Señor, cuánta gente, ay, Señor, ¿qué pasa? Ay, y Dios va de hablar. Esos son los vientos. Entonces Dios llegó para dejarles saber que ahí estaba Él, que no los iba a dejar solos, y que ahora, hermano, le pusieran atención cuando le dijo: yo soy. Y cuarto, para que los discípulos supieran quién estaba en control de todo lo que estaba pasando, porque cuando Él sube a la barca, dice la Escritura, los vientos se calmaron. Oh, gloria a Dios. Qué lindo, hermano. A veces pensamos que el Señor no está. Siempre ha estado ahí. Si usted lee la palabra del Señor, los vientos, hermano, y las olas estaban, y el Señor estaba hablando. O sea, ¿qué quiero decirles? Que en medio de todo esto, Dios nos sigue hablando. Nos sigue hablando a través de redes sociales, en medio de ahí nos sigue hablando Dios, porque Dios no va a parar de dejarnos de hablar. Pero usted tiene que poner su oído, no a los vientos, no a esto, al Señor. Ay, que salió esta profecía, y que dicen esto, y que por ahí, al Señor, leer la palabra, ¿qué dice el Señor? Eso es lo que quiero, oír la voz del Señor, oír a mi Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Él quiere hablar conmigo. Entonces, mire lo que sucedió. Al escuchar los discípulos la voz del Señor, entonces lo recibieron en la barca, porque escucharon la voz de su pastor, del Señor. Cuando ellos escucharon la voz de su pastor, cuando al fin, hermano, pusieron su mirada en el Señor, ya no en los vientos, pudieron escuchar la voz del Señor que les decía: yo soy, no temáis. Y entonces dice que los subieron al barco, e inmediatamente, hermano, los vientos y el mar se calmaron, y ellos lo adoraron. Entonces ellos comprendieron esas 4 cosas, mis hermanos. Tenemos siempre que estar atentos al Señor. Nuestra mirada tiene que estar en Él, nuestra confianza. Segundo, no tenemos que pensar que Dios nos ha dejado. Aunque Él se quedó del otro lado, pensaron ellos: nos dejó, nos abandonó, se quedó. No, Él los fue a buscar, Él los fue a ayudar, siempre va a estar ahí. 3, Él quería que escucharan su voz en medio de la tormenta. Y 4, les demostró que Él está en el control de todo. ¿Por qué? Porque cuando Él sube al barco, ¡pau!, todo se calmó. Ellos dijeron: ¡wow! ¡Qué poderoso es el Señor! Eso es lo que el Señor nos está ministrando el día de hoy. Él está ahí, hermanos. Él está ahí. Va a pasar todo esto, pero tenga confianza, aunque se ponga un poco peor, lo que sea, nuestra confianza en el Señor. Con Jesús en la barca, inmediatamente los discípulos tuvieron paz, hermano. Y la barca dice que llegó a tierra, hacia el otro lado donde estaban ellos queriendo llegar. Mire, hermano, este pasaje bíblico representa vívidamente nuestra situación de hoy, con todas las pruebas extremadamente difíciles que pasamos en medio de esta pandemia, con problemas financieros, problemas con la familia, con temores, con angustias, y por no decirlo, con el afán, ¿verdad?, de querer salir ya de la casa, querer salir de nuestras casas.
La mayoría de nosotros admitiría que a veces sentimos, hermano, que estamos rodeados de problemas que no se acaban. Nuestros problemas son como ese mar agitado que estaba atacando a los discípulos, sacudiéndolos de un lado para otro, robándole la paz. Exteriormente, hermano, o sea, por fuera, puede que pongamos una cara de valentía, exteriormente, ¿verdad? Podemos poner una cara de valentía, pero interiormente, hermano, dolemos y estamos agotados y desconsolados, desalentados, mientras luchamos contra los problemas que nos amenazan. Así puede haber mucha gente, ¿verdad? Quieren poner una cara así, y está bien, tenemos que ser fuertes, pero por fuera podemos decir eso, pero por dentro estamos agotados y cansados. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero ahí es donde viene el Señor. Y así estaban los discípulos. Señor, ya no aguantamos, estamos remando y no podemos salir adelante, y ahora se nos aparece este fantasma, dijeron. Pero el Señor llegó a ministrarlos, y después, cuando Él sube, la barca llegó sola a su lugar. Les dio reposo. Miren, hermanos, la buena noticia para los discípulos esa noche es la misma noticia para nosotros hoy. Que en nuestra situación de oscuridad, de desesperación, Jesús nos dice esas palabras. Hey, yo soy. No temas. Yo no te dejaré, ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis vosotros también. Oh, gloria a Dios. Hermano, no estamos desamparados. Nos metieron a esto y estamos en la voluntad de Dios. Y si estamos en la voluntad de Dios, va a haber de todo, porque Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Por eso, cuando yo estudié esto, dije, gracias, Padre. Voy a predicar a esto a mis hermanos para darles esa confianza en el Señor, de que si Él nos metió a esto, que Él ya lo sabía, Él nos va a cuidar. Lo que nos está diciendo es, quédense ahí, tranquilitos. Yo les voy a proveer. Yo soy el sustentador. Y a veces cuando estemos en esos momentos de agonía, cálmese y comience a oír qué es lo que Dios le quiere decir en medio de la tormenta. Ahí está Él, hablándonos. Ustedes han tenido, creo, buenos momentos de oración y de búsqueda en medio de esta pandemia. Yo las he tenido, hermano. Me he metido con el Señor, como usted se ha metido. Y Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, oh, hermano, estamos recibiendo del Señor como usted lo va a recibir. En medio de todo esto que uno dice, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Todo lo que uno comienza a preocuparse, pero viene Dios y nos dice, hey, yo soy el dueño de la iglesia. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo a mi pueblo en mis manos y de ahí nadie me lo va a arrebatar. Hermano, qué lindo es descansar en el Señor. Qué hermoso es descansar en el Señor. Se imagina, hermano, cuando Jesús subió al barco y después eran risadas las de ellos. Ya me imagino las risas que les han de haber agarrado. Eran como nosotros los latinos. Ay, le decía un otro, vos tan miedoso. Hasta gritabas como una niña ahí cuando vistes a Jesús. Después eran bromas. Después eran chistes los que hacían, ¿verdad? Te diste cuenta, aquel tirado allá escondido, estaba con un palo porque le iba a pegar al fantasma. Y ya me imagino, porque ya había paz, ya había tranquilidad. Así va a pasar. Esto que empezó va a terminar. Pero si estamos con Cristo, vamos a tener gozo, vamos a tener alegría. Oh, bendito sea el Señor. Hermano, Dios está trayendo su bendición en medio nuestro. Así como los de Emaús, cuando iban caminando y se les aparece Jesús y ellos iban todos tristes, todos desanimados, hermano, pensando, ese Jesús que dijo que iba a resucitar no resucitó y vamos a volver a nuestras mismas cosas, todos desanimados, hermano. Y de repente
el Señor les dice, vamos a comer, vamos a partir el pan. Y cuando Él parte el pan, se les abren sus ojos y dicen, cuando iban a decir, es Jesús, ¡pau! Se desapareció el Señor y se fue el Señor. Y ellos llegan a contarle a los discípulos lo que habían visto. Y ahora imagínese usted, cuando Jesús se les presenta a todos ahí, a los que estaban ahí, y cuando lo vieron y cuando compartió con ellos, porque dice que estuvo 40 días con ellos, compartiendo. Luego cuando Jesús es llevado, me imagino que después todos se reían y decían, qué incrédulos fuimos, ¿verdad? Y este que ya está con su palito, ya a pescar, ya me imagino las bromas, porque después todo es alegría, porque ya hay paz. Hermano, cuando estemos allá arriba con el Señor, vamos a decir, wow, aquellos problemas de la tierra, ¿te acuerdas de aquel problema de la tierra? Ay, ya pensaba que se me iba a caer el cielo. Y vamos a reír porque vamos a estar toda una eternidad con el Señor. Así va a ser. Esto que estamos pasando es temporal. Estamos en las manos de Dios y en la voluntad de Dios. Por eso ninguno salga a hacer la voluntad de Dios. Porque si sale la voluntad de Dios, no va a encontrar usted protección. Métase al abrigo del Altísimo. Busque al Señor, porque ahí está el Señor cubriéndonos. No nos va a hacer falta nada, para la gloria de su santo nombre. Gracias, Padre. Oremos, Padre. Oremos, hermano. Cierre sus ojitos ahí. Y tal vez este mensaje fue para usted. Tal vez esta palabra fue para usted que nos sintonizó el primer día, o que nos ha estado sintonizando y que se ha sentido así. Le quiero decir que Jesús está con nosotros. Que el Señor va cuidándonos de todo peligro. Que ahí está el Señor. El Señor no va a permitir que a su iglesia le pase nada, hermanos. Y nos lo dijo en Mateo, lo repito. ¿Acaso no son ustedes de mayor valor que estos pajaritos? ¿O acaso no son ustedes mayor que las flores del campo? Ustedes son mi creación, dice. Ustedes son la esposa de mi Hijo. Los cuido, los amo. Que entendamos esas verdades y nos, hermanos, tengamos esa paz y esa fe en el Señor. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de esta pandemia, en medio de esto que estamos pasando, ahí has estado. Tu palabra, Señor, se ha cumplido. Yo no os dejaré huérfanos. Yo enviaré al Espíritu Santo. Yo no te dejaré. Yo no te desampararé. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Padre, es nuestro Dios, hermano, que ahí está con nosotros las 24 horas, las 365 días al año. Siempre estará ahí con nosotros. Y Él sabe todo lo que vamos a pasar. Él ya lo sabe. Pero Él nos está diciendo, tranquilos, yo los metí ahí. Y probablemente vamos a pasar otras cosas. Pero lo que quiere el Señor es maduren, crezcan, conózcanme. Que aunque estén pasando este valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me están infundiendo aliento, me están dando esperanza en medio de tanto golpe, en medio de tanto, Señor. Ayúdame. Yo creo en ti, que mi fe sea aumentada, Señor, que mis manos se levanten, que mi voz te exalte y te adore, porque tú estás conmigo, que yo pueda oír tu voz en medio del tormento, en medio de la preocupación, que yo pueda escuchar tu voz, pastor de pastores, guiándome todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú dices, amado Jesús? Por favor, Padre, bendice a mis hermanos. Que su fe no falte. Guárdalos en tu nombre, en el nombre que tú le diste a Jesús. El nombre de Jesús nos guarda. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay un momento especial, digno de ser alabado. Adora al Señor. Dígale, te amo, Señor. Te bendigo, Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Jesús. Gracias por la provisión. Gracias por todo. Señor, gracias porque en medio de todo estás ahí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser de bendición, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial.
Bueno, amados hermanos, que Dios los guarde, descanse, vaya a dormir, si tiene que irse a dormir, los que van a trabajar, que Dios los cuide, Dios los proteja, hermano. Gracias a Dios por su trabajo. Yo sé que el Señor lo va a cuidar. Cuídese usted también. Y una vez más, repito con todo mi corazón, no vaya a visitar a nadie, nadie lo visite, hermano, hasta que esto pase, porque si no, la pandemia sigue, no va a parar. Así que por favor, obedezcamos, ¿verdad? Las llamadas siempre, llamémonos, saludémonos ahí, ¿verdad? Para que estemos pues, sabidos de cosas de hermanos, para orar por ellos, necesidades. Y gracias a todo el equipo que está trabajando, hermanos, de verdad, gracias. Y en el nombre del Señor, que la paz de Cristo esté con ustedes. Mañana a las 7 de la noche, con la ayuda de Dios, estamos acá. Y antes que se me olvide, este domingo es Mesa del Señor. Mire, vamos a cumplir un mes que la tomamos. Así que por favor les pido que tengan un juguito de uva por ahí, un panito, para que este domingo a las 10 de la mañana vamos a compartir la mesa del Señor nuevamente, porque necesitamos hacerlo. Tenemos comunión unos con otros y con el Señor. Así que por favor, recuérdense de eso. Los queremos mucho, los apreciamos. Gracias por estar ahí, hermano, escuchando la palabra. Gracias por compartirla con otro cuando usted pone share y comparte también con otros. Y a todos los que nos están viendo, hermanos, el Señor está con nosotros. Estamos en la voluntad de Dios. Estamos en sus manos. Él es nuestro Padre y nos va a cuidar siempre. La paz de Cristo con ustedes, hermanos. Cristo viene. Dios los bendiga.